Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a hablar rápidamente sobre las situaciones de crisis, especialmente en esto que ha pasado en esta pandemia, que en esa pandemia de COVID, sin duda alguna, ha dejado un antes y un después. Ya es algo que ya se viene instalando, ¿no? Desde siempre. El COVID ya es hubo un tiempo en el que fue sinónimo de muerte, pero lo que sí ha dejado y sigue dejando son experiencias críticas, es decir, experiencias de crisis. Esta pandemia causó crisis colectivas a nivel mundial y lo importante no es que si vivimos en crisis, que si debemos reconocer esta crisis, lo importante es cómo se sale de esta crisis. Pacientes que tuvieron la enfermedad, algunos tuvieron depresión y síndrome de estrés postraumáticos. Ahora, hay datos interesantes sobre estas crisis, como son que las crisis se ven afectadas en promedio de 72 horas. Se podría afectar más, pero las crisis de ansiedad, las crisis depresivas, pueden aparecer a las 72 horas. Me pasó en alguna ocasión, en el año 2017, que hubo el temblor aquí en Ciudad de México, que fue muy devastador, y me tocó ver cómo una persona estaba en estado de shock. Es decir, no desde el punto de vista médico, pero estaba en el punto de vista de una crisis psicológica que no sabía dónde estaba, no sabía cómo coordinarse, porque muy probablemente esta persona haya tenido un evento traumático anterior, secundario igual un terremoto, un temblor, que la ha dejado marcada de por vida y son huellas que se deben de aprender a sobrellevar. Sin duda alguna, es algo interesante que todavía estas crisis, cuando se repiten, cuando hablamos de COVID, cuando hablamos de enfermedades, hablando específicamente de COVID, siguen repercutiendo en la vida de las personas, porque fue algo que todos nos vimos afectados de cierta manera, es decir, todos vimos, perdimos algún familiar, todos probablemente se nos dio COVID, no lo sabemos. Lo que sí es que las crisis es una realidad que se instaura y sigue resurgiendo ante la exposición a ese evento. Hay algo más que debemos de aprender a solucionar, es que debemos aprender a vivir, que debemos aprender a respirar durante esa crisis. Y no es porque no sepamos hacerlo, pero la respiración es muy importante para las crisis de ansiedad. Y algo que debemos hacer como cristianos es depositar nuestras crisis, depositar nuestros problemas en Cristo, depositar el problema que tenemos en Cristo Jesús, porque sobre todo Dios tiene el control de todas las situaciones. Y si nos morimos, dice el apóstol Pablo ahorita en Efesios, que si vivimos, que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. El morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios me los bendiga.